Las transferencias millonarias al sector privado incluyen muchas empresas, tanto nacionales como transnacionales. Aquí puse solamente un grupo de 10 empresas, algunas de las más beneficiadas. Resalta esta empresa RH México Simulation and Training, que en realidad es una filial de una transnacional alemana, y esta empresa sola recibió uno de los proyectos más cuantiosos de toda la historia del CONACYT, que implica un monto de 1,531.6 millones de pesos. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos, tenemos ya un análisis bastante completo y lo iremos detallando y se irá haciendo del conocimiento público, como nos ha indicado el señor presidente. Adelante, por favor. Otra característica que indica, por un lado, pulverización de fondos, que es otra forma de ineficiencia y de falta de planeación estratégica y de establecimiento de prioridades que realmente aseguren el beneficio del pueblo de México y del avance del conocimiento. Pero otro aspecto muy importante es la inequidad, y lo que encontramos es que el 1% de los sujetos de apoyos recibieron el 40% de los recursos de los fideicomisos. Este 40% implica 26,134.32 millones de pesos. Solamente el 1%. ¿Cómo es que se seleccionó ese 1%? Aquí hay muchísimas preguntas todavía que hay que averiguar. El resto de los recursos, 39,201 millones de pesos, se repartieron entre el 65% restante de los sujetos de apoyo. La que sigue, por favor. Dentro de los fondos sectoriales, los más cuantiosos son los fondos que se tenían o que se tienen todavía entre CONACYT y la Secretaría de Energía. Y estos se alimentan de recursos que resultan de una proporción de la venta de hidrocarburos. De estos dos fondos, uno de ellos se llama el Fondo de Hidrocarburos, el otro de Sustentabilidad, llama la atención la cantidad de recursos transferidos al Instituto Mexicano del Petróleo, justamente en periodos que empezaron a ser asociados a la reforma energética y en donde el fortalecimiento de Pemex, la empresa del Estado en términos de hidrocarburos, no fue realmente muy apoyada a partir de desarrollos científicos y tecnológicos. Entonces, bueno, ahorita vamos a detallar un poquito más cuáles son las cuestiones que nos preocupan de esta asignación tan grande, 9,493.2 millones de pesos al Instituto Mexicano del Petróleo. También vemos transferencias a otras instancias, algunas de ellas han dado como resultado proyectos muy valiosos y vale la pena resaltar que estos proyectos se van a seguir apoyando y de hecho se van a poder apoyar de manera más eficiente. Entre estos proyectos realmente virtuosos están varios del CICESE, que es un centro público de investigaciones, del CONACYT, algunos proyectos de la UNAM, en fin, pero bueno, aquí vemos este proyecto millonario de esta empresa y también una cantidad muy considerable al Tecnológico de Monterrey, que es pues también una entidad privada. En fin, aquí sorprende nuevamente esta inequidad en la distribución y si vemos en la siguiente transparencia vemos que este monto, 9,493 millones de pesos, se distribuyó en 39 proyectos, el 23% de estos proyectos fueron transferidos a empresas o centros de investigación extranjeros. Esto también sorprende porque si bien es una institución pública que pareciera que está realizando investigación en favor, por ejemplo, de la empresa del Estado más importante en términos de la explotación de estos hidrocarburos, que es Pemex, bueno, sorprende que casi la cuarta parte de estos recursos se hayan transferido a empresas o instituciones extranjeras. 4 de ellas con recomendaciones de terminación anticipada por irregularidades. En todos los proyectos y fideicomisos hemos estado dando terminación anticipada y recuperando bastantes fondos para el erario.
Hay varios proyectos irrelevantes para el sector energético, no se acreditó el sustento científico ni tecnológico en varios de ellos, los resultados son deficientes en muchos casos. La que sigue, por favor. Aquí están justamente algunos de estos proyectos ya detallados con quiénes son los colaboradores extranjeros, los montos que se derivaron de las transferencias desde este fideicomiso de hidrocarburos al Instituto Mexicano del Petróleo. La que sigue, por favor. Bueno, los otros fondos que también nos llamaron la atención desde el inicio y empezamos a gestionar con los gobernadores de los estados para irlos cerrando, porque veíamos cuestiones muy preocupantes como las que les voy a resumir a continuación y son solamente algunos ejemplos. De 2013 a 2018, el 80% de estos 35 fideicomisos se destinaron para obras de infraestructura, de obra civil y solo el 8% para investigación en ciencia básica. El 55% de los recursos gestionados en estos 35 fideicomisos fueron a 10 estados solamente: Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Ciudad de México. La finalidad original cuando se crearon estos fideicomisos era apoyar de manera equitativa a los 32 estados de la República Mexicana en términos de desarrollo científico y tecnológico. Esto tampoco sucede, ha sucedido con estos fideicomisos, puesto que ha habido una gran concentración de los fondos públicos de la Federación asignados a estos 10 estados con respecto a algunos estados que recibieron muy pocos recursos, y esto se correlaciona generalmente con los estados más pobres como Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, etcétera. El 11% de los proyectos de infraestructura se tuvieron que cancelar y además, si vemos de este 80% que se destinó a obra, bueno, encontramos una gran cantidad de irregularidades y de pasivos que se han ido dejando de este ejercicio realmente dispendioso y pues poco transparente. Y la cantidad de recursos que realmente se han destinado para atender urgencias estatales en términos de desarrollo científico y tecnológico son realmente muy poquitos, y la mayor parte de los retos que tienen que ver con la contaminación del agua, la destrucción del ambiente, cuestiones de salud o simplemente el promover el desarrollo científico excelente potencialmente que existe en muchas universidades públicas de los estados ha quedado muy rezagado por la forma en que se han estado utilizando los recursos de estos fideicomisos. Adelante, por favor. Les voy a mostrar solamente algunos ejemplos que hemos estado analizando. Por ejemplo, este es un centro de innovación y desarrollo espacial para que en México se pudiesen diseñar, este era el objetivo original, microsatélites que sin duda podría ser un desarrollo tecnológico con muchas aplicaciones virtuosas para nuestro país. Se destinaron 80 millones de pesos y sin embargo lo que encontramos es que los planos de construcción del edificio, que tendría que tener especificaciones muy particulares para poder construir estos microsatélites, correspondían a un proyecto totalmente distinto. Había un cambio de constructora sin autorización, la obra no cumplía, por lo tanto, con lo acordado en el proyecto. Encontramos sobrecostos, la Secretaría Administrativa del Gobierno del Estado de México ministró más de 40 millones de pesos sin atender las observaciones de CONACYT y se ejercieron recursos después de que se dio por terminada anticipadamente esta obra. Y de hecho, de manera muy acelerada, sí se construyó un edificio que no tiene cuartos limpios, no tiene para nada la infraestructura que se necesitaría para poder construir estos microsatélites. Entonces tenemos ahí ahora un edificio que habrá que ver qué uso darle, pero desde luego no se puede utilizar tal como está para el objetivo que originalmente se planteó y para el cual se asignaron estos 80 millones de pesos. Adelante, por favor.
Este es otro ejemplo, es un centro de investigación y desarrollo en agrobiotecnología alimentaria en Hidalgo. La obra civil está inconclusa, hay fallas estructurales, hay pagos dobles. Aquí se asignaron 100 millones de pesos, el 60% se destinó para la obra civil de 2 edificios, solo se construyó un edificio y el segundo quedó en obra negra. Hay retrasos en la entrega y fallas estructurales, varios conceptos fueron pagados en más de una ocasión y aquí también se tuvo que dar una interrupción. La que sigue, por favor. Hay multitud de estos ejemplos. Aquí reuní 46 llamados elefantes blancos que están o inconclusos, algunos son edificios realmente muy elegantes, como ustedes pueden ver acá, que implicaron cuantiosas cantidades de dinero. Tenemos aquí esta primera integración de 783 millones de pesos, 708,014 pesos y pues gran parte de estos edificios están prácticamente vacíos, están subutilizados, habrá que ver qué destino darles para realmente aprovechar esta gran inversión que hoy por hoy está convertida en un gran pasivo, incluyendo algunos edificios como este que está en el centro, que no están concluidos, que están básicamente en obra negra. Y estos están distribuidos por diferentes estados de la República, pero obviamente aquellos estados que recibían mayores cantidades de recursos tienen presencia de este tipo de pasivos con mayor frecuencia. Adelante, por favor. Este es un caso que tiene que ver con el FOINS. El FOINS es uno de los fideicomisos institucionales, digamos, más virtuosos en términos de que gran parte de este recurso ciertamente se ha destinado históricamente para el apoyo de la investigación científica en diversas universidades. Sin embargo, encontramos algunos ejemplos preocupantes. Este tiene que ver con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, una asociación civil que, bueno, pues ha estado mucho en los medios y aquí pongo simplemente un ejemplo de fondos asignados a esta asociación a través del FOINS, porque esta asociación recibió muchos más fondos de programas fiscales. El FOINS no tiene por objeto el financiamiento del presupuesto interno de asociaciones civiles como es esta. El recurso fue usado para comprar un inmueble, pago de nóminas, celulares, gasolina, tintorería, etcétera, etcétera. Hay irregularidades graves en el manejo y administración de recursos y la ex coordinadora transfirió los recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico cuando era directora adjunta del CONACYT, también no solamente a partir de este fideicomiso, sino de otros recursos del CONACYT. La que sigue, por favor. Tenemos aquí un consorcio, aquí solamente he dejado los recursos que podemos asociar directamente a uno de los fideicomisos, pero estos consorcios que se generaron a partir de integrar o asociar varios centros públicos de investigación en esta figura que realmente no está asentada en la Ley de Ciencia y Tecnología, lo que les permitió es asignar de manera distribuida en algunos centros que no sabemos muy bien cómo es que se escogieron para integrar estos consorcios, pero que ciertamente les permitió asegurarse recursos de diferentes fuentes. Repito, aquí tenemos un estimado todavía solamente de los que pudimos cerciorarnos que correspondían a proyectos de este fideicomiso FORDECYT y también se les asignaron 17 catedráticos que son estos investigadores jóvenes que se apoyan por recursos fiscales anuales. Se hizo una transferencia de recursos millonarios, como se puede ver acá, se nombró a la doctora Ana Díaz Aldret como gerente de este consorcio. Ella en ese entonces, no sé si ahora todavía, esposa del exdirector general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Enrique Cabrero, quien había sido investigador y es actualmente investigador del CIDE, que es uno de los centros públicos de investigación que son parte de este consorcio y de hecho a este centro público de investigación se le asignó la tarea de generar los consorcios, es decir, un proyecto por 30 millones de pesos
que también tiene problemas y que es parte de este monto, y que inclusive todavía estamos discutiendo con ellos. Bueno, hemos encontrado gastos por muchísimos viajes al extranjero, recursos administrados por diversos centros públicos de investigación que formaban estos consorcios. De estos hay varios ejemplos. Hemos platicado con los directores de los centros públicos de investigación y acordado que estos consorcios obviamente ya no se van a seguir apoyando. Este centro se presentó en 2017, se tuvo que cerrar en 2018, finalmente no se construyó y se gestionó por parte de esta administración la devolución de parte de los recursos. Los catedráticos quedaron pues sin ni siquiera un lugar para poder trabajar, ya estaban contratados pero no tenían un lugar físico para trabajar, una organización institucional. Actualmente están apoyando diversos proyectos muy interesantes, entre ellos algunos de SEDATO de desarrollo urbano, puesto que es un centro que tenía que ver con desarrollo urbano. La que sigue, por favor. Bueno, y ya para cerrar, quisiera yo comentarles, compartirles a ustedes y pues a todos los que nos escuchan, que solamente la administración de estos fideicomisos, pagando cuotas a los bancos, a los despachos, a las nóminas, ha implicado durante estos años atrás un costo de administración y de operación de más de 500 millones de pesos. Y esto es realmente pues sorprendente, porque en 2017-2018 el CONACYT no asignó un solo peso para ciencia básica y muchos investigadores quedamos sin apoyo de investigación. Y cuando yo veo este gasto para mantener estos fideicomisos, bueno, me parece que es obvio que en aras pues de la transparencia y de la eficiencia administrativa y de la honestidad para con el pueblo de México, que aporta todos estos recursos, y para el avance de la ciencia, es una muy buena noticia que se vayan a cerrar. Y finalmente, en la última transparencia, les muestro una gráfica, bueno, una pequeña imagen de algo que ya había compartido con ustedes a través de este foro, y es que el CONACYT de 2013 a 2018 ganó 7 lugares en términos de gasto para innovación. Y bueno, al ver ya con detalle cómo se fueron ejerciendo estos recursos a través de los fideicomisos, nos sorprende este aumento en gasto. Pero sin embargo, y paradójicamente, y ahora explicado por estos y muchos otros ejemplos que tenemos, la eficiencia disminuyó 16 lugares en este mismo periodo. Quédate en casa. Gobierno de México.